Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos quienes nos siguen por la señal de Capital 21 y nuestras redes sociales. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo ciclo de jueves de debate después de algunas semanas de descanso. Estamos muy contentos de volver con un tema que seguramente usted ve todos los días, hasta en la sopa, y es que ya ha iniciado el proceso electoral Federal 2024, hoy 18 de enero termina el periodo de precampaña de quienes aspiran a la presidencia de la República, y para platicar todos los detalles de qué ha pasado y qué podemos esperar en los próximos meses, tenemos a una gran mesa el día de hoy. Alguien que ustedes ya conocen y lo ven todas las noches por acá, Braulio Luna, director informativo de Capital 21. Bienvenido, Braulio. Gracias, Majo, compañero, por estar acá. Alguien que usted también conoce muy bien, Elisa Godínez. Ella es antropóloga y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida de vuelta, Elisa. Muchas gracias, con mucho gusto de estar aquí. Gracias a ti. Y finalmente, alguien que nos acompaña por primera vez acá en Jueves de Debate es Federico Bonazo. Él es escritor. Bienvenido, muy contento de tenerte por acá. Muchísimas gracias por estar aquí en esta mesa tan distinguida. ¿Qué podemos esperar? Porque pues esta sucesión seguramente va a estar cargada pues de muchas cosas. Pero ¿qué está en juego en esta elección? La primera transición, por un lado, pues de un gobierno de Morena, del movimiento obradorista, por otro lado, pues una derecha unida que va por primera vez, aunque sea formalmente, a competir la presidencia de la República. ¿Pero qué está en juego en esta elección? Primero que diría es que lo que está en juego es la viabilidad de la oposición, ¿no? No me preocupa tanto ni creo que esté en juego, digamos, nada propiamente hablando en términos generales del proyecto, digamos, actual, ¿no? Del régimen actual, que todo indica que continuará con el triunfo muy probable de Claudia Sheinbaum. Lo que creo más bien es que estamos viendo parte del proceso que no empezó ahora, ¿verdad? Empezó probablemente desde antes, pero básicamente es 2018, en el que se ha desmoronado la oposición. ¿En qué sentido? No tienen un proyecto, por lo menos explícitamente. Digo, sí podemos ver entre líneas y los que estamos aquí saber cuál es su proyecto. Seguramente es restaurar lo anterior al 2018, pero digamos explícitamente en términos de oferta y demás no existe. Personalmente creo que lo que le convendría más al país sería tener una oposición mejor, mucho más propositiva, mucho menos estridente, etcétera, ¿no? No me voy a detener mucho en esto, pero me preocupa ver que no. Federico, ¿tú cómo lo ves? Ahorita, pues después de este periodo de precampañas, pues evidentemente Claudia Sheinbaum, si todo sigue igual como lo pintan las encuestas, será la primera presidenta de México. ¿Es posible que Xóchitl Gálvez pueda remontar en las encuestas? No lo veo posible para nada, y tendría que, como tú lo planteas, suceder algo completamente fuera de los análisis de variables más elementales que están hoy sobre la mesa. Todo indica que Claudia Sheinbaum va a ser la presidenta, y sin adelantar vísperas, porque bueno, los procesos electorales tienen sus sorpresas, los países tienen sus sorpresas, el mundo tiene sus sorpresas. Esperemos que todo discurra lo más democráticamente posible. Se ponen en juego, yo creo que varias cosas importantes que quizás conviene, aunque no sé cuánto tiempo hay para analizarlo, pero que como temas que yo creo que a la ciudadanía le tienen que interesar, es la fortaleza de las instituciones. El INE, es importante saber qué papel va a tener, cómo va a jugar. Creo que es muy importante para los que defienden el proyecto de la 4T comprender que una actuación impecable del INE es lo que está esperando la ciudadanía, y es lo que va a legitimar un proyecto, un gobierno que, de ser el de Claudia Sheinbaum, va a estar muy amenazado, saboteado, agredido permanentemente por una derecha que lo estamos viendo en otras regiones del mundo. Ha perdido ya ciertos escrúpulos, ha perdido ya ciertas maneras que antes le daban una identidad más liberal, por llamarlo así, ¿no? Defendían la democracia, defendían una serie de valores compartidos que hoy ya te están diciendo abiertamente, pues yo no lo defiendo. Braulio, ¿tú cómo lo ves? Y también preguntarte, ahora sí vamos a entrar al tema de Movimiento Ciudadano. Sí. Llegaron tarde a esta carrera presidencial, tuvieron un contratiempo con Samuel García, todo parece indicar que vamos a ver una elección más en la que Movimiento Ciudadano
pues saca un porcentaje muy pequeño, lo vemos en la Ciudad de México, pero también a nivel nacional. ¿Tú cómo lo ves? ¿A qué aspira Movimiento Ciudadano? Pues mira, partiendo de esto que planteas ahorita, yo creo que el Movimiento Ciudadano inicialmente, cuando comenzó la precampaña con Samuel García, lo que buscaba era desfondar al PRI y al PAN, bajarlos hasta el tercer lugar y consolidarse como la segunda fuerza política en el país. Creo que eso era a lo que le tiraban con Samuel García y me parece también que en cierto momento yo lo vi posible, porque también el discurso, la narrativa de Samuel García era señalar la corrupción del PRI y del PAN, señalar, hablar incluso del PRIAN y de la mafia del poder, pero no enemistarse con el presidente López Obrador, no hablar mal del presidente López Obrador. Me parece una postura bastante inteligente de alguien que busca consolidarse como una segunda fuerza política, porque no podemos ignorar que el presidente y el proyecto de la Cuarta Transformación tiene, si lo cerramos en números, de acuerdo con distintas encuestas, el respaldo del 70% de la población. Si uno se posiciona únicamente en contra de todo lo que hace la Cuarta Transformación, pues únicamente le va a hablar al 30% y a un pequeño número de los que se llaman indecisos. Es una situación muy complicada para el Movimiento Ciudadano. Sin embargo, en el PRI y en el PAN con Xóchitl Gálvez le están pasando muy mal, muy mal, por sus propias decisiones. Entonces, yo creo que todavía es probable que Movimiento Ciudadano le gane al PRI y al PAN. Creo que lo que se está jugando en 2024, porque también ya lo decían muy bien Elisa y Federico, Claudia Sheinbaum, si todo continúa como va hasta ahora, va a ser la primera presidenta de este país. Y creo que lo fundamental es cómo se va a reconfigurar el escenario político y el escenario partidista. Hoy, si lo analizamos desde una perspectiva objetiva, me parece, hay resquicios de las candidaturas del PRI y del PAN en todas las coaliciones. Es decir, Morena va con el Verde, que en el 2018 iba con José Antonio Meade, Movimiento Ciudadano, que iba con Ricardo Anaya, con el PAN y con el PRD, ahora esos partidos están con Xóchitl. Entonces, hay todo un movimiento del escenario político que creo que después de 2024 se va a tener que reconfigurar de alguna forma. Yo coincido con lo que dice Elisa de que es necesario que haya una oposición pues que tenga pies y cabeza, que tenga un proyecto, que tenga una forma de incidir en la vida pública más allá de oponerse a todo, porque tiene una posición muy infantil, es únicamente decir que no a todo, a todo, a todo, y a partir de eso no se puede construir. Yo creo que seguramente en 2024 el PRD va a perder el registro a nivel nacional, como lo ha perdido en las elecciones, en los últimos procesos electorales de 2021 a la fecha. Entonces yo creo que eso, a grandes rasgos, la reconfiguración del escenario político y también considerar que hoy hay una gran fuerza gravitacional que es el presidente López Obrador, uno de los actores políticos más importantes de la historia moderna de nuestro país, que ha logrado, y por eso hago esta analogía de la fuerza gravitacional, ha logrado que todo gire de alguna forma en torno a él. Pero lo que él ha dicho es que una vez que termine su sexenio, pues se va a retirar de la vida pública. Y va a pasar algo muy interesante en el momento en que eso suceda. ¿Qué va a pasar cuando no esté esa gran fuerza gravitacional? ¿Cómo se van a mover las correlaciones de fuerzas, tanto en Morena, PT Verde, como en la oposición y demás? Eso me parece que va a estar muy interesante. Cuando hablabas de que no tenemos una oposición digna, no tenemos la oposición que merecemos, ¿en dónde queda Movimiento Ciudadano para ti? Programáticamente, propositivamente, en cuanto a sus propuestas, la verdad de las cosas es que no me queda del todo claro qué persigue. Ciertamente no es, digamos, la derecha cavernaria, pero tampoco es, digamos, una propuesta que esté claramente o que claramente haya explicitado lo que creo que ha sido parte de este régimen actual. Especialmente por lo que respecta a la oposición. Semana tras semana, pues en algún escándalo se ve envuelta Xóchitl Gálvez y no necesariamente para bien, como el que acabamos de ver hace unos días, en donde reta a Claudia Sheinbaum, a pesar de que ya hay 3 debates oficiales programados. No sé si sabrá o no, pues había otras aspirantes más experimentadas, no sé si más serias a lo mejor, y pues parece que dijeron es lo que hay. ¿Tú cómo lo ves? Confundió el marketing político a mi modo de ver. Quisieron parecerse a la izquierda con una persona que es dicharachera y populachera y que se hizo de abajo, y entonces quisieron construir un personaje que hace aguas por todos lados, o sea, es Jedi los martes, es miércoles es trotskista, el jueves se viste de huipil y el viernes es neoliberal. Es imposible con una persona tan díscola y de tan poco amarre conceptual, porque sin teleprompter
que está muy bien que se use el teleprompter. Yo no soy de los que dicen, ¡ay, el teleprompter, qué espanto! No, úsalo eventualmente. Pero si no puedes de plano, sin teleprompter, ¿qué va a ser el debate? Pues no va a haber teleprompter. Claro. Entonces sí, vemos un vacío que aspira a cargos legislativos, a impedir la mayoría constitucional absoluta de Morena en el Congreso, con lo cual van a desde allí, como han hecho, y muy bien señala Braulio, intentar boicotear desde no quiero, yo no voto todo lo que venga de Morena. A lo que tenemos ahora con Marco Cortés y con Alito, o sea, de verdad no hay punto de comparación. ¿Qué pasó en el camino? O sea, Les pasó que, a mí me parece que les pasó, bueno, de entrada una aplanadora que, como bien señala Federico hace rato, no tiene solo que ver con, digamos, medidas meramente económicas, sino que también hay un etos neoliberal, por decirlo de algún modo, y eso afecta a la política. Cambio profundo, en especial el PRI que lo cambió, ¿no? Que era también una piedra angular en el sistema político mexicano. El PRI cambió y dejó de ser, con todo lo mal, también no estoy lavándole la cara ni mucho menos, pero pasó de ser un partido, digamos, de Estado, ¿no? Igual, ¿no? Institucional, creador de instituciones, también hay que decirlo, con una ideología nacionalista, pues cercana a lo popular, como quiera que sea, y dio este viraje a ser y a volverse el PRI neoliberal, el PRI digo antes, ¿no? Pero de Salinas de Gortari en adelante. A ver, lo último que vimos con Peña Nieto que fue verdaderamente el robo en descampado. En fin, eso en el caso del PRI. Y en el caso del PAN, que siempre han sido de derecha y demás, me parece que también después de que ganaron la presidencia en el 2000 y continuaron después con el gobierno de Calderón, pero todo lo que vimos después, o sea, creo que también el haber ganado la presidencia no es solo eso, sino evidenció conforme lo vimos con su propia proceder, que no solo no se diferenciaban mucho del PRI, sino que en algunas cosas llegaron a ser competencia o peores. Pero lo que el PAN hizo, habiendo sido, digamos, ¿no? El gobierno emanado del cambio, etcétera, etcétera, fue prácticamente antidemocrático total. En el 2006 lo vimos. Claro. Y las prácticas que siguieron ejerciendo iban por ese lado. Entonces, corruptos y encima de todo, a torcer la ley como fuera. Creo que lo que atravesaron fueron casi 40 años de neoliberalismo que tuvo una expresión en lo político que va por ahí. ¿y qué pasó con esos grandes partidos que en algún momento prometieron tanto? Pues yo creo, y lo comentábamos también fuera del aire, que esa es su visión de para qué sirve la política. Es decir, en la semana entrevistaban a Damián Cepeda, senador panista, expresidente del PAN en 2018, y él cuestionaba que cómo era posible que a una semana de que se hubieran publicado estos documentos de Marco Cortés, el Acuerdo Político Coahuila 2023-2024, donde se repartían absolutamente todo, y que no vieran qué era lo que estaba mal. El propio expresidente del PAN, Damián Cepeda, señalaba, no entiendo cómo no ven qué es lo que está mal. Y mi hipótesis es que esa es su visión de la política. La política sirve para repartirse espacios de poder, para repartirse el pastel, repartirse el botín, y no para transformar la realidad material de la gente, no para garantizar derechos, no para crear infraestructura, no para nada de lo que ahora nos han demostrado que sí sirve la política. Porque por un lado ha pasado eso, y también volviendo un poquito al tema que comentaba ahorita Elisa, creo que paralelo a todo esto que pasó con los 30 años, 30 y tantos años de neoliberalismo, también se dio la gestación de un movimiento popular, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, encabezado por el presidente López Obrador, que una de sus características, y que es algo de lo que yo más reconozco y admiro del señor, es esta capacidad de tener en todo lo que hace, dice, presenta un acto pedagógico, y es explicar a la gente quiénes eran, qué era lo que hacían y por qué estaba mal lo que hacían. Y por eso también decía que lo que a mí me interesa mucho de la elección de 2024 es la reconfiguración del sistema político. ¿Qué va a pasar con el PAN? También ya esta semana veíamos que, por ejemplo, Jorge Romero, que es el padre de alguna forma del cártel inmobiliario de la Ciudad de México, podría estar aspirando a dirigir el PAN a nivel nacional. Entonces, pues de la dirigencia de Marco Cortés todavía se puede caer un poco sus más cuadros, bajo. sí. Exacto. ¿Qué creen que pase con este
matrimonio fallido entre el PRI y el PAN, ya no sé si deberíamos mencionar o no al PRD, van a llegar juntos, se van a seguir peleando Alito y Marco por las notarías que no le cumplieron allá en Coahuila, o bueno, ¿qué va a pasar? Porque quedan todavía unos meses para la elección, entonces, empezando con Federico, terminando con Braulio, rapidísimo, nos queda un minuto, ¿van a llegar juntos o no? Yo viendo muy claro el triunfo de Morena en el 24, más bien creo que el énfasis hay que hacerlo en vigilar que esa oposición que se desarma en sus escudos y banderas y playeras ante los ojos de la sociedad no se cuele tanto en ese queso gruyere que es Morena. Es decir, a mí me preocupa muchísimo que esté Uriel Ávila ahí, que Rommel Pacheco, ahora lo vimos con Hank. Es decir, tiene que haber un límite, pienso yo, tiene que haber un límite entre pragmatismo y ante el pragmatismo político. Entonces, la oposición se transforma, se cuela. Hemos visto muchas veces cómo la agenda de la derecha, que para definirla muy rápidamente es la agenda que defiende ciertos privilegios, los negocios antes que los derechos, en fin, más o menos así, se cuela y consigue cosas a través de estructuras nominalmente de izquierda. Entonces yo creo que hay un gran riesgo que me parece que es muy importante señalar. Estamos festejando cómo se desarma nominalmente un PRI con el que la sociedad, y no puede ser de otra manera, tiene muchas cuentas pendientes y rencores, y está muy bien que ese PRI y esas prácticas queden al descubierto y estemos festejando que se estén desarmando y pierdan potencia electoral, pero ojo, porque se están pasando por otro lado a una estructura que se puede perredizar muy rápidamente, y ahí hay un riesgo enorme que habría que señalar como ciudadanos, como gente que apoya el proyecto de la 4T, que es mi caso, decirles, oigan, bueno, a ver, ¿dónde está el límite? ¿No? No podemos convivir con aquellos que encarnaban y encarnan aquello que combatíamos. Además es un combate muy costoso para la sociedad, porque el obradorismo culmina o llega al poder político después de una lucha de muchísimos años, sacrificios y muertos, que hay que respetar, que hay que cuidar, porque murieron por ideales también, y dieron su vida y su entrega política por ideales. Entonces yo revisaría muchísimo ese aspecto también. Coincido mucho con lo que dice Federico, para no extenderme mucho. A ver, yo creo que van a llegar juntos, porque también solos ya de por sí están muy mermados. Entonces creo que, digamos, por un cálculo también tendrían que mantener ese matrimonio por conveniencia lo que dure. Aún en el entendido que Morena es un partido joven y no tiene o no tendría suficientes cuadros, pero eso no justifica. Porque supongamos que haya casos en donde genuinamente haya personas de otros partidos interesadas en decir, quiero sumar. El problema es que tenemos ejemplos de que muchas de las personas que han llegado de los otros partidos no suman, en absoluto, ¿no? Restan y perjudican mucho y son traidores, etc. Entonces creo que eso es una cosa que tendríamos que atender, que discutir más, que ventilar más y que atrevernos más, porque muchas veces nos autocensuramos porque la crítica es hacerle el juego, ¿no? Y creo que también tenemos que madurar como, ¿no? Sociedades y como personas políticas, ¿no? Como animales políticos, ¿no? Tenemos que seguir en esto no se acaba nada más en cuanto, bueno, ganó la opción que yo quiero, ¿no? O sea, la construcción y el hacer política es de todos los días. Yo también creo, para no extenderme, van a llegar juntos a junio a la elección porque es la única opción que tienen, pero también creo que el ojo tiene que estar precisamente en quienes no llegan, porque los partidos, las siglas van a llegar juntas a la elección de junio, pero el tema es justo quiénes se salen del PAN, del PRI y quiénes se cuelan a través por la vía del Partido Verde, por la vía de lo que sea, hacia la coalición que hoy tiene Morena. Yo creo que ese es un tema bien complejo, complicado, que tendríamos que discutir en otra mesa porque es muy amplio, pero sí creo que también parte de esta reconfiguración de la que estaba hablando a lo largo de todo el programa es también la posibilidad o no de que Morena hoy por hoy es una máquina ganadora de elecciones, sin duda. Las pruebas pues, son las elecciones que se han ganado en los últimos años. Sin duda, y eso me llama mucho la atención y suena muy fatalista, pero comentarios tan misóginos como el de Xóchitl Gálvez, que después tomó Lili Telles, que si no dejan a Claudia Sheinbaum hablar. Híjole, ayer lo comentábamos, desgraciadamente pues vamos a seguir viendo mucho más de eso por parte de los medios de comunicación que están muy entusiastas
con Xóchitl, no Ciro siendo su fan número 1 y tantos más, pero... Yo el número 2, definitivamente. Bueno, que avisa, ya te declaraste aquí en la televisión pública de la Mi Ciudad de candidato México, es Xochitl bienvenido. ¿Cómo se ve eso a nivel nacional? ¿A qué nos referimos con segundo piso? Yo primero diría afianzar, si vamos a hablar de un segundo piso transformador, afianzar las políticas de rescate del poder adquisitivo de las clases medias trabajadoras, porque eso ha sido una gran diferencia. Este gobierno no solo ha sido muy disciplinado en lo fiscal, con un final de sexenio donde sí hemos visto ya un poco de endeudamiento, pero realmente muy, muy disciplinado en lo macroeconómico, con una intención claramente redistributiva, ha salido millones de personas de la pobreza. Llegan hoy a la canasta básica y eso es clave, eso es esencial. Todo lo que se ha hecho en materia de derechos laborales y de rescate del poder adquisitivo es crucial y eso definiría como plan de justicia social combinado con planes universales sociales de apoyo, definiría a un gobierno de izquierda hoy en día. Yo veo, por ejemplo, el tema de la reforma del Poder Judicial, que se basa muchísimo solo en el Poder Judicial, pero donde no estamos discutiendo la renovación de la Procuración de Justicia. Las fiscalías han fracasado, empezando por la General de la República. Eso no puede seguir así. Y además tenemos que sacar por completo la práctica de usar fiscalías como herramientas de persecución política o como entornos de extorsión. Un tema central, la ciudadanía reclama y con legitimidad que se hagan cosas en el tema de la seguridad. Entonces hay que revisar y yo creo que hay que ir ahí sin miedo a perder ni soberanía, traer expertos internacionales, hacer consultas, es decir, fijarse en modelos de cómo han funcionado ante crisis parecidas, el modelo colombiano, hay que revisar muy profundamente el tema de la inseguridad y el papel de las Fuerzas Armadas también allí. ¿Qué otros pendientes ves tú para el segundo piso? Sí, no voy a ahondar en esto, yo solo insistiría que en el tema de la violencia o la inseguridad, que no son lo mismo pero están relacionadas, ¿no? Sí tendría que haber, digamos, mayor claridad, mayor comunicación, por lo menos, más un ajuste, ¿sí? En lo que hasta ahora vemos. Porque yo no voy a decir, no se ha hecho nada, no. Ni tampoco quiero mano dura o expresiones mucho más contundentes de, ¿no?, el ejercicio de la seguridad. Sin embargo, creo que la gente, y sobre todo nosotros que vivimos en la Ciudad de México, pues estamos, digamos, bastante privilegiados, y es un decir, pero hay zonas del país donde es verdaderamente insoportable. Sí. Y donde ya no alcanza, digamos, no alcanza la mañanera, no alcanza el discurso, no alcanzan los patrullajes de la Guardia Nacional. Me parece que ese es un tema que habría que igual da para una y varias mesas, ¿no? Sí. Solamente. Sí. Pero me parece que hay que recomponer una relación con la comunidad cultural como también con la comunidad académica. Claro. ¿Sí? Porque no, o sea, esos son temas que me parece que se tienen que revisar y se tienen que ajustar, ¿sí? Porque creo que ahí quedó un poco rezago, creo que también no contribuyó el hecho de que hubo momentos confrontativos, que uno puede tener sus posiciones personales con respecto a si se debía intervenir en quitarle los fideicomisos al CONACYT, esas cosas que no eran transparentes y más, por ejemplo, o que en el caso de los financiamientos al arte, a la cultura, especialmente a la creación artística, también había que hacer una revisión. Entonces creo que esas cosas hay que revisarse. Yo esperaría que hubiera en ese sentido pues un proyecto que abarcara una cosa diferente. Y creo también que las cosas que se espera continuar, los programas que se espera continuar y que han dado resultados y demás, pero creo que sí valdría la pena hacer un pequeño alto y, como digo, evaluar y ajustar. Claro, bien. Preguntarte esto, ¿con qué pendiente se va el primer gobierno de la transformación y cómo pinta el segundo piso que representa Claudia Sheinbaum? Yo creo que es innegable que ha habido muchísimos avances, pero aún hay muchísimo camino que recorrer. Por ejemplo, que el presidente hoy plantee que se reforme la ley para que el salario mínimo crezca siempre por encima de la inflación. Hay países que lo tienen normado desde hace 40 años. Nosotros vamos muchos pasos atrás. Entonces me parece que en ese sentido hay mucho que hacer para mejorar las condiciones materiales de la gente. Pero también coincido con Fede y con Elisa, lo más imperante es mejorar las condiciones de procuración de justicia, de seguridad y de violencia. Y cada vez es
afecta más a la población de este país. Yo creo que esos son los grandes pendientes. A ver qué tal nos va. Quédense con nosotros el Jueves de Debate. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Jueves de Debate. Hoy vamos a hablar de la Ciudad de México. Estamos en esa especie de periodo pantanoso que se llama la intercampaña, y ese es el periodo que pasa entre las precampañas y las campañas, que ahora va a haber presidencial, jefatura de gobierno y demás puestos en los espacios públicos que habrá, y vamos a hablar hoy de la batalla en la Ciudad de México. Para eso tenemos a dos invitados de lujo. Primero tenemos a don Eugenio Fernández, periodista, escritor y lo que haga falta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y tenemos a Luisa Cantú, periodista. ¿Cómo estás? A secas, sí, sin talento. Bien. No. A mí me gusta mucho el momento que estamos viviendo en la Ciudad de México, porque tal parece que los polos que tanto se ha presumido durante estos años, pues se materializan en dos personas, ¿no? Que no pueden ser, pues, no pueden tener posturas más opuestas, ¿no? Considero. Está Santiago Taboada, que es que fue alcalde de Benito Juárez, ya lo conocen físicamente, incluso su fisionomía, pues es hombre alto, blanco, rubio, de ojos de color, con apellidos muy bonitos. Y tenemos a Clara Brugada, una mujer morena que viene de un origen muy humilde. Santiago Taboada gobernó la alcaldía, pues, de mayor ingreso de la ciudad, y Clara la de menor ingreso. Y también sus estrategias de gobierno fueron muy, muy, muy distintas, ¿no? Pero ¿quién es Clara y quién es Santiago Taboada para ti? Bueno, Clara Brugada es un cuadro químicamente puro del movimiento urbano popular. Es alguien que se ha formado en la lucha por mejor vivienda, por mejores condiciones de vida, por mayores ingresos, que viene desde abajo y de gente. Yo creo que no fue a los barrios a hacer campaña, sino que más bien emprendió la lucha porque no quedaba de otra, ¿no? Y a partir de ahí, en ese fuego se forjó, y yo creo que ese es su gran valor. Sí fue una elección, porque en realidad ella nació en Benito Juárez, si no me equivoco, y creció ahí, y se va con estos grupos activistas por la vivienda a San Miguel Teotongo como una elección, cuando estaba en la UAM Iztapalapa estudiando. Entonces, lo que entiendo es que de hecho decide ir a un lugar a vivir sin luz, sin agua, sin servicios, en esta idea de ciudades para vivir y no ciudades mercancía, que es donde ya llegaremos, más contrasta con Santiago Taboada, ¿no? Piensas en alguien que pudiera encarnar al PAN en persona, y es Santiago Taboada, ¿no? Sí, creo que no hay mucho más. Alcalde de Benito Juárez, que es la alcaldía panista por antonomasia, ¿no? Creo que aquí nunca... Solo gobernador del PAN, solo ¿no? gobernador. Es una de las pocas en las que ocurre eso, ¿no? Que no ha habido alternancia ni nada así, ¿no? Bueno, tampoco Iztapalapa ha sido gobernada nunca por algo que no sea la izquierda. Antes solo había PRD, ahora se llama, bueno, ahora es Morena, Ahora y es PRD, Morena, pero... quién sabe qué sea, pero tampoco ha habido alternancia ahí. De ambos polos del espectro político, ¿no? Pues digo, ¿cuál es la esencia del panismo, no? Digo, si es ser un güero de colonia rica, pues sí, pero en ideales yo no sé qué tanto estas juventudes panistas verdaderamente responderían al espíritu, digamos, en cuanto a valores conservadores del viejo PAN, incluso antipriista, porque hoy están en bloque. Entonces, para ahí ya es antinatura el origen del PAN para estas juventudes, ¿no? Ambos han sido, en su historia local, han estado en varios puestos, digamos, que son importantes. Santiago Taboada en realidad empieza en las juventudes panistas junto con otros nombres muy importantes para la ciudad, como Andrés Ataide, hoy presidente local, ha sido también diputado local, como Jorge Romero, que también fue alcalde de la Benito Juárez, después diputado local federal. Mariana Gómez del Campo. Mariana Gómez del Campo. Que fue novia de Jorge Romero.
ese grupito político, bueno, Luis Mendoza, Mauricio Tabe, que antes era dirigente del partido local, ahora es alcalde de Miguel Hidalgo, son, digamos, un grupo de jóvenes que salieron, digamos, simultáneamente las juventudes panistas. En realidad el grupo político fuerte era el de Federico Doring, que lleva ahí creo que 18 años, no sé cuántos. Y la verdad es que se fue... Lo de Carlos Zambada, ¿no? Se fue... Sí. Y, bueno, se fue perdiendo diputaciones, digamos, fuerza en su propia bancada hasta que el control total son los ahora llamados romeros, ¿no? Pero toman el control de, pues, básicamente de todo, ¿no? Del PAN de la Ciudad de México. Pronto habrá también como elección de presidente del PAN a nivel nacional y todo apunta a que Jorge Romero va a ser el nuevo presidente del PAN a nivel nacional, pero sí tenían ya muchas acusaciones antes de tener 40 años. En eso son una especie de némesis, ¿no? De contrarios que se parecen. Empezaron muy jóvenes en la política, nada más que en una lucha social desde abajo con un esfuerzo de vinculación siempre con las bases y con causas muy claras, y los otros con una ambición brutal. Y por el otro lado, digamos, en lo que creo que sí se parecerían a la historia del PAN es en que Ríos, el gran caricaturista, decía que el PAN se hace con harina refinada, ¿no? En el caso del PAN es como muy claro, ¿no? Porque pasan de la presidencia del PAN a una alcaldía, al Congreso, a la presidencia del PAN, a una diputación federal. Entonces como que siguen rotando ese tipo de grupos. O sea, ¿qué ciudad tenemos hoy y qué problemas tenemos hoy? Que esa gente hoy viene a ofrecernos propuestas para solucionar. Digo, entrada ya comentábamos ahorita el tema del agua, lo comentábamos ahorita fuera de cámaras. El tema de la vivienda puede ser otro, pero hay algunos otros más, ¿no? Esos dos y el transporte público. Y seguridad, que a pesar de los buenos resultados sigue siendo una preocupación de la gente. Pero yo pensaría que son, digamos, los más urgentes, y porque son problemas realmente muy graves, son transporte público, vivienda y agua. Hay que ver verdaderamente, digamos, el único mérito que creo que justo Santiago Taboada presume es el tema de la seguridad. Digamos, la otra alcaldía quizá panista que podríamos... como por excelencia que podríamos ver, aunque ahí sí ha habido alternancia, son alcaldías de 400,000 y 400,000 habitantes, o sea, son, digamos, relativamente pequeñas. Hay dos más chiquitas, ¿no? Coajimalpa, por ahí Milpalta, bueno, más chiquitas profesionalmente, no en cuestión de territorio, pero sí son como de las más chiquitas, sí son de las que tienen mayor conectividad, mayor cantidad de servicios. O sea, la verdad es que es mucho más fácil tener una alcaldía muy chiquita, con mucha infraestructura, muchos parques y mucha luz segura, que transformar la segunda alcaldía más poblada de la Ciudad de México, como es Iztapalapa, solo abajo de GAM. ¿Cuáles son las estampas que tenemos de las administraciones de Taboada y de Clara Brugada? Yo de Taboada me acuerdo inaugurando Mítica, con en la calle que se robó, el ecocidio que se cometió, los trabajadores que se murieron, que es algo de lo que casi nadie habla. O sea, la alcaldía mandó un boletín así de, hubo un incidente y 2 personas se cayeron de una grúa y perdieron la vida. Es como, se murieron 2 personas por negligencia. Traigo un corte de caja que yo creo que ya está viejo, de Clara Brugada, pero 12 utopías, 12 albercas semiolímpicas, 12 espacios deportivos, 10 auditorios, 108 orquestas comunitarias, 2 gimnasios olímpicos, 11 pistas de atletismo, 130 caminos para mujeres segura, 3,100 murales, aunque Sandra Cuevas se retuerza. Es decir, la realidad es que eso les retrata el cuerpo completo. Una ciudad literalmente con derechos, o sea, para vivirse, para la vida, y una para ir de compras. Eso yo no creo que ni siquiera a las habitantes y los habitantes les parezca calidad de vida o una transformación significativa, ¿no? Contra entender las problemáticas, por ejemplo, que atraviesa tu población, como los cuidados. O sea, que alguien haya puesto junto a un espacio para niños una lavandería, me habla de que sabe qué nos está pasando. Y una cocina. Claro, es que a quien no le atraviesan los problemas de la ciudadanía, pues no tiene idea de cómo resolverlos, ¿no? Y a Clara le atraviesan, como bien decías al principio, temas raciales, temas de clase, temas de género. Sí, hemos visto también es que muchas de las cosas que Clara ha comentado aterrizan en un lugar, ¿no? En el territorio. No es una idea de te vas a sentir más segura o cualquier cosa, no. Es infraestructura que está ahí lista para que la pueda utilizar la gente de manera gratuita, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, en los deportivos de Benito Juárez es que tienes que pagar cuotas para poder acceder cuando fueron financiadas con dinero público. Es la diferencia entre alguien que apuesta por una ciudad para los pocos y básicamente una ciudad hecha de puertas para adentro y una ciudad para los más, que por suerte es una ciudad que se vive de puertas para afuera. Que esa infraestructura refleje
lo que queremos, ¿no? Basificar a los trabajadores de la cultura, ¿no? Basificar a los trabajadores de las utopías, De limpia. lidiar con los trabajadores de limpia, ¿no? O sea, formar cooperativas, Sí. que además todas las soluciones las hemos dicho un montón de veces, ¿no? Era muy importante ver quiénes eran, qué han hecho, qué representan, dónde han estado, quiénes los acompañan. Esa es otra cosa. ¿Quién acompaña a Clara Brugada? Todos y nadie, ¿no? O sea, no hay como un equipo que tú puedas decir, es súper obvio. Digo, Hoy está Alejandro Encinas de figuras, trabajando con ella. César Gravioto, o sea, de figuras, digamos, Silvia visibles, pero Emanueli, ¿no? El que estaba. De ¿Cómo? Silvia Emanueli, Silvia ¿no? Emanueli, Sí. de Vivienda. si uno ve, digamos, el equipo que la acompaña diariamente, digo, si alguno de ustedes, seguramente sí han ido a los tours que hace por las utopías o a sus recorridos, hay un séquito de mujeres a su alrededor que la está acompañando y que, pues sí, que es casi que su voz también, incluso para gestionar entrevistas, para ver con quién dirigir temas de proyecto, y Cravioto rompió con eso, dijo, nosotros no vamos a negociar ni a pactar ni a participar en sus comisiones si esta va a ser la forma de operar. Y la verdad es que sí terminó quebrando el La pacto, lógica digamos, de cómo implícito. operaba, claro. Digo, además de él, como vocero están Elena Poniatowska, Julieta Fierro, Julia Albercicados, o sea, hay temas de maíz, de indigenismo, de cultura, bueno, hasta tú, Plural. urbanismo. Alejandro Encinas integró al doctor Gatell, a todos los que finalmente no resultaron, digamos, ganadores de la contienda interna por la ciudad. Es decir, es un grupo muy amplio. Bueno, María José Soberani es vocera de Juventudes, que también está por acá en el 21. Es decir, es un grupo muy amplio. Todo ha sido un poco como por dedazo. Y la verdad es que Taboada no tiene figuras, expertise, digamos, de nada que le acompañen o con quien se haya dejado ver, ¿no? Su grupo, que es pues, estos que mencionabas, es Luis Mendoza, es que Andrés Ataide, Tabe. Ahí se nos falta decir que el segundo momento de Cravioto es que fue comisionado para la reconstrucción. Entonces Sí. también tiene mucho pulso el tema de vivienda. Pero hay una crisis ideológica, ya hay un pleito, ya hay discusiones y a veces muy ríspidas y demás. Pero ese pleito no lo hay en la derecha, ¿no? El único que yo he visto decir abiertamente qué nos pasó es a Santiago Levy. En un ejercicio intelectual que me pareció muy honesto. Yo no comparto sus conclusiones, pero me parece que por lo menos pensó, Dios de mi vida, ¿qué nos pasó? De este gobierno tan excluyente en la alcaldía, de ver que muchas de sus recetas ahora se prueban de que en realidad pues ellos han ganado la política de vivienda todos estos años, por ejemplo, pues ¿qué van a decir? Es decir, o sea, nuestro proyecto, nuestras ideas fracasaron. Pero en el caso de Taboada, pues mucho lo tenemos que inferir porque pues no hay comunicación directa y lo único que podemos hacer es como tratar de escalar cosas que ha hecho en la alcaldía. Tiene este programa que se llama Blindar Benito Juárez, que tiene ahí bastantes observaciones. En temas de infraestructura no le conocemos mucho. Sí, como bien dices, es un tema de pensar en espacios públicos o espacios privados como motor de desarrollo. Ellos insisten en que justo espacios donde la gente pueda consumir, apostándole al empresariado, que es un poco también a quien les habla mucho en sus mítines en Benito Juárez, porque ahora ha cambiado un poco el discurso, ¿no? Y lo cierto es que claro, Benito Juárez mantuvo, es verdad, buena percepción, por ejemplo, en temas de seguridad, pero bueno, el giro que da en datos de incidencia delictiva y percepción Iztapalapa, que es ahí lo que hemos dicho muchas veces, hay que hablar de números absolutos o de tendencias. Yo pensaría que de tendencias, ¿no? Claro. Revertir una tendencia es una chamba mucho más compleja. La encuesta de percepción que acabamos de ver De seguridad del urbana, INEGI, del INEGI. justo la gente donde más insegura se siente es en los cajeros, en el transporte público. O sea, eso es importante para gente como nosotros que vive en la ciudad porque te habla mucho tal cual de los focos a atender y son el espacio público, no son necesariamente los espacios en los que ha invertido Benito Claro, Juárez, ¿no? claro. Por ejemplo, ir a Iztapalapa, ¿no? O sea, como es un bastión morenista y es el bastión de Clara Brugada y empezó esta precampaña ahí, con un bastón de mando, en el Tianguis El Salado, que tiene esta fama de ser como rudón, ¿no? O sea, uno va ahí y no puede sacar la cámara porque, pues sí, es un lugar rudo. Y lo cierto es que es muy antinatura, no es verdad que sea un personaje de toda la Bueno, y ese ciudad. mitin lleno, bueno, las acusaciones lo que dicen es que lo llenó pues la gente de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ¿no? Bueno, había hasta personas haitianas, pues. O sea, también esa es otra estampa de la precampaña, realmente. Nuestros haitianos con banderas del PAN y el reportero diciéndoles, oye, ¿tú qué haces aquí, no? Digo, no que no puedan tener preferencias políticas las migrantes, por supuesto, pero no era lo que parecía, por lo menos con los cuestionamientos que les hacen. Además, esas personas migrantes pueden tener preferencias políticas.
pero no tiene credencial de elector. Si yo fuera Santiago Taboada, apostaría a consolidar Álvaro Obregón, que es una alcaldía con buenos votos, 600,000, Coyoacán, que es donde, digamos, hay pequeños bastioncillos, ¿no? O sea, Coyoacán tanto en 18 como 21 la ganó, Álvaro Obregón en el 18 no, pero en 21 la recupera, es decir, pues no le apuestes a La Gama, Iztapalapa, y digo, evidentemente en números es lo que hace más sentido, pero yo no veo como una estrategia verdadera diseñada. En Taboada yo ni siquiera veo eso, digo, qué bueno que se paren en Iztapalapa, la verdad me da mucho gusto. Yo quisiera ver a Clara Brugada salir a ese poniente de la ciudad, pues tan maltratado, en la primera parte del sexenio políticamente tan abandonado, ¿no? Pensando que no hay, que parecía pensar durante un tiempo la estrategia de la jefatura de gobierno. Esa misma estrategia tendría que estarla emprendiendo Taboada hacia el otro lado. Yo no me imagino qué puede él decir, ¿no? O ofrecerles, ¿no? Porque justo algo que a mí me llama mucho la atención del perfil de Clara es que ella es una víctima de todos los problemas que está atendiendo, ¿no? Ha sido víctima de violencia, de discriminación por términos de género, de pobreza, de falta de agua, de falta de vivienda. Y de alguna manera es una persona que de una manera u otra ha logrado que comunitariamente esos problemas se solucionen. Con Clara, por lo menos hay la posibilidad de un debate en términos de propuesta, porque sabemos que ha dicho. Desde que era alcaldesa lo ha dicho con mucha claridad y en voz muy alta, hasta pues, su propia trayectoria, lo que ha dicho muchas veces, ¿no? Recordando un poquito cómo fue el antecedente del proceso de selección de Morena, pues Omar García Harfuch sale arriba, creo que son 42 puntos los que tiene, y Clara creo que tenía 31, había una diferencia, 11 puntos, una cosa así. Y muchos comentócratas empezaron a decir que pues era básicamente la batalla perdida para Morena porque Clara jamás iba a poder remontar. La gente puede ver que a Clara Brugada no piensa, híjole, pues es que el pobre es pobre porque quiere y yo ya no quise, entonces ya llegué, ¿no? O sea, nada más ese tipo de gestos y actitudes básicas ya lo hacen muy fácil. Está ganando hasta ahorita por default. Eso no quiere decir que haya ganado. Sí, no sabemos si va a seguir así la tendencia. A lo mejor resulta que Taboada es un estadista y en cuanto empieza a hablar dice cosas brillantísimas y nos sorprende. Pues ya veremos, pero hasta ahorita ni pío han dicho ese es el tema. Taboada tenía una cobertura impecable. O sea, yo no sé qué reportaban, pero el contexto en el que los medios de comunicación hablaban de él era buena. Lo mismo Omar García Harfuch. Los medios se referían a él de manera positiva y con Clara no. La verdad es que Clara ha sabido hablarle a la gente y a los medios de comunicación que incluso no la estaban viendo a propósito o sin querer. Y ahora Clara sale siempre con buena reputación y Taboada, incluso el propio estudio dice, ahora está ausente. Ni siquiera supo conservar ese nichito que tenía, que era la buena relación con los medios, porque está intentando ser quien no es. En Morena siempre se dijo, se van a hacer encuestas y las mujeres mejor posicionadas van a ser 5 mejores. Con quienes usemos algo que no es un favor, ¿eh? O sea, digamos, las acciones afirmativas y poner a mujeres no son un favor, son pago de deuda. Entonces tampoco fue, ahí la pusimos porque ella es la mujer mejor posicionada, pues, punto. No hubo regateos ahí, ni hay que regatearle el gane, ¿no? Las campañas. Estamos a punto de empezar, 1 de marzo. Tenemos un mes en el que seguramente los equipos de ambos candidatos... Usted perdonará que no estaré aquí hablando de Salomón Chertorivsky, pero cuando sube del 10% hablamos. Espero que también estén revisando propuestas, diagnosticando la ciudad. Pero quiero irme como el antecedente del 2021. ¿Se acuerdan de esta imagen que creo que fue Luis de la Calle, no me acuerdo quién puso, que dividía la ciudad en dos, de Tlalpan hacia el oriente y de Tlalpan hacia el poniente, y ponía los que pagamos impuestos y los que viven de nuestros impuestos. Yo creo que por parte de los medios lo vamos a ver muchísimo, ¿no? O sea, realmente hay una sociedad mucho más diversa y plural que esos dos polos en los que se la quiere poner, pero desde los medios de comunicación es muy fácil. Digo, perdón por hablar en mi calidad de señor blanco y viejo, pero hay mucho señor blanco y viejo en los medios de comunicación que además es terriblemente racista, ¿no? Racista y clasista, y que además castiga este acento que tiene el grueso de la Ciudad de México. Gente cercana a Santiago Taboada que pone una imagen en sus redes de Iztapalapa y una de Benito Juárez y te pregunta,
O sea, te ponen la peor calle en Iztapalapa y te ponen la mejor calle en Benito Juárez, ¿no? Y te ponen, ¿dónde preferirías vivir, no? O sea, Diferiría. O sea, yo creo que el problema de la izquierda ha sido ser excesivamente confiada en muchos momentos. Una lección a aprender es la participación ciudadana. Nada de que llevo 30 puntos en las encuestas, nada de que gobierno las más grandes. Hay que convencer a la gente, porque también es eso, dices, lleva 30 puntos, ¿para qué voy? ¿Para qué me levanto temprano el domingo y voy a votar? No. Hay que ir a votar. Sí hace la diferencia y lo vimos en el 2021, ¿no? y lo vimos este fin de semana con toda la gente que fue a sacar su INE. Tal cual. Fuimos Y a eso, sacar nuestra INE. el porcentaje de votación se traduce en diputaciones y las diputaciones se traducen en nombramientos, en política pública también, pues en presupuesto. En leyes. O sea, digo, MC, como bien dices, tiene creo que lo único que tiene es un diputado, porque no tiene alcaldías, no tiene nada, entonces pues, suerte a Chertorivsky. Normalmente, obviamente, no se puede hablar de votaciones aritméticas, o sea, como de, ¿no? En las alianzas hay que sumarle total los votos. Eso no es metodológicamente correcto, digamos, pero lo cierto es que en alcaldías como Azcapotzalco, si desde el 18 le hubiéramos sumado los votos que tuvo el PRI a la alianza PRD-PAN, la hubiera peleado. Sí. Y eso fue lo que pasó en el 21, que También. Finalmente Sí, es que sí. uno gana con un voto de diferencia. No es la única izquierda y no es la única derecha, ¿no? Yo estoy de acuerdo, a mí no me gusta que Erubiel Ávila, ni Adrián Rubalcaba, ni Ramírez Marín, ni un montón de figuras históricas que han estado en la derecha ahora acá, ¿no? Tampoco coincido con la lógica de Mario Delgado de hay que ganar sobre las bases. Yo también pensaría que desde el lugar ideológico donde me asumo no es, digamos, compatible, ¿no? Claro. La derecha representa eso, las construcciones, la privatización, la desigualdad, y eso para nada es el mismo polo contra los derechos, la igualdad, ¿no? Los cuidados. O sea, eso de decir estamos polarizados, yo diría, no es verdad. El único extremo es la derecha antiderechos, ¿no? Entonces, ahí solo lo que se hace es eso, como que yo sí creo que está bien decir, pues sí somos distintos. Pero bueno. Sí, marcar esa diferencia y esa distancia, Sí. pero no, yo quisiera ver, o más bien no volver a ver esta idea del, aquí está la raya, ¿no? Sí, y la raya está muy cerquita de mí. Si tú estás tantito para allá, estás sí, con los de allá totalmente. enfrente. ¿No? Eso es lo que yo no quisiera ver. O sea, Y sí quisiera ver a Clara haciendo, digamos, yo soy un hombre de izquierdas Viejo. y viejo Y y blanco. Quisiera ver a Clara haciendo una campaña para todos y todas. Claro, pero lo que sí es verdad es que por más amistosa que sea la campaña, y claro, la más abierta, pues al final de cuentas tendrá que presentar propuestas que afectarán a unos o a otros. Y que para poder solucionar los problemas que tenemos de vivienda, de espacio público, de agua, de transporte, pues el transporte tiene que pasar por una calle, ¿no? Que pues la idea es que tendría que llegar hasta Santa Fe, pero no llegó a Santa Fe porque entre el Campo Marte y Santa Fe hay una parte que se llama Lomas Virreyes, donde vive gente de muchísimo dinero, que se opuso a que pasara el transporte público por esas calles. Y entonces, mucho me temo que por más amistosa que sea la campaña de Clara, pues tendrá que haber afectados para que esta ciudad siga avanzando. Ganar tiene que pasar por convencer y por presentar proyectos que sirvan a las grandes mayorías y no por empezar a tragarse a estas minorías rapaces que son pues el grueso de la clase política chilanga, ¿no? También Morena tendría que tener un congreso, o el PAN en su momento, tendrían que tener mayorías en el Congreso para poder llevar a cabo su plan, ¿no? Tú mencionaste el caso de Ernestina, que desde mi punto de vista fue tristísimo, porque una fiscal que hizo un trabajo que me parece ejemplar y muy importante, sobre todo con el tema inmobiliario, que nos vincula otra vez con Benito Juárez y con el grupo de Romero, pues no pudo ser ratificada. Necesitamos que alguien tenga una mayoría o que pueda convencer a otras personas, ¿no? Sin tener que ceder en los casos, como en el caso de Ernestina. Y lo que dices del Congreso también pues me parece súper importante. Yo creo que es importante que siempre haya contrapesos y que ese es como lo que siempre sostendré, pero efectivamente para poder implementar un plan y es lo democrático, pues la mayoría ayudará más. Entonces pues ahí también habrá que ver qué se propone, porque a veces ni siquiera entendemos bien qué puede resolver un diputado, una diputada, una alcaldesa, un concejal, ahora que es una figura nueva y como que ni sabemos qué hacen, un jefe de gobierno, y creo que eso pasará por tener una muy buena comunicación. Ahora, ¿cómo podemos convencer a esas clases que se pueden oponer a cosas de tan sentido común como el tema del transporte público? Yo creo que hay realmente presentar un modelo de ciudad que nos ilusione y que nos emocione. Sí, señora, señor, estudiante, ¿qué prefieres? ¿Pasarte 25 minutos
en un metro por el que esperaste 2 minutos, en un trolebús que no contamina y que no te esté echando humo encima para llegar Que de tu tiene casa wifi, a tu... ¿Qué tiene? Ya tiene wifi también. Que tiene wifi. Para llegar de tu casa a tu escuela, a tu trabajo, a ver una amiga segura y sin problemas, o pasarte 35 minutos metido en tu coche en el tráfico. Pero esa ciudad se tiene que proyectar y se tiene que dar. En 1997, Cuauhtémoc Cárdenas ganó diciendo, con una idea muy sencilla: juntos recuperaremos nuestra ciudad. El ilusionarnos con la ciudad que queremos no es cosa sencilla, porque las posturas tan distintas que tienen, pues yo no sé qué tanta emoción va a generar uno u otro. Lo que sí creo es que la ciudad tiene ya varios temas pendientes que se tienen que resolver cuanto antes. Les voy a dar un dato. El último trimestre de 2023, digamos, en el año 2023 la propiedad promedio, la vivienda promedio que se vendió fue de 3.795.000 pesos. Y si uno lo vincula con cuánta gente puede pagar esa vivienda, solamente el 3% de la población en la Ciudad de México puede pagar una vivienda así. Entonces, espero que en las campañas que vienen hablemos de vivienda y de cómo hacemos que la mayor parte de la gente pueda tener vivienda. De transporte público, que pueda ser un transporte más eficiente. De la seguridad, que tengamos una ciudad más segura. De las mujeres, que no sean acosadas, violentadas en sus hogares ni en la calle. Y muchos otros temas más. Pero para eso estamos aquí en Capital 21, para hablar de esos temas. No deje de sintonizarnos cada jueves a las 6 de la tarde aquí por Capital 21 y sus redes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos quienes nos siguen por la señal de Capital 21 y nuestras redes sociales. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo ciclo de jueves de debate después de algunas semanas de descanso. Estamos muy contentos de volver con un tema que seguramente usted ve todos los días, hasta en la sopa, y es que ya ha iniciado el proceso electoral Federal 2024, hoy 18 de enero termina el periodo de precampaña de quienes aspiran a la presidencia de la República, y para platicar todos los detalles de qué ha pasado y qué podemos esperar en los próximos meses, tenemos a una gran mesa el día de hoy, alguien que ustedes ya conocen y lo ven todas las noches por acá, Braulio Luna, director informativo de Capital 21. Bienvenido, Braulio. Gracias, Majo, compañero, por estar acá. Alguien que usted también conoce muy bien, Elisa Godínez. Ella es antropóloga y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida de vuelta, Elisa. Muchas gracias, con mucho gusto de estar aquí. Gracias a ti. Y finalmente, alguien que nos acompaña por primera vez acá en Jueves de Debate es Federico Bonazo. Él es escritor. Bienvenido, muy contento de tenerte por acá. Muchísimas gracias por estar aquí en esta mesa tan distinguida. ¿Qué podemos esperar? Porque pues esta sucesión seguramente va a estar cargada pues de muchas cosas. Pero ¿qué está en juego en esta elección? La primera transición, por un lado, pues de un gobierno de Morena, del movimiento obradorista, por otro lado, pues una derecha unida que va por primera vez, aunque sea formalmente, a competir la presidencia de la República. ¿Pero qué está en juego en esta elección? Primero que diría es que lo que está en juego es la viabilidad de la oposición, ¿no? No me preocupa tanto ni creo que esté en juego, digamos, nada propiamente hablando en términos generales del proyecto, digamos, actual, ¿no? Del régimen actual, que todo indica que continuará
con el triunfo muy probable de Claudia Sheinbaum. Lo que creo más bien es que estamos viendo parte del proceso que no empezó ahora, ¿verdad? Empezó probablemente desde antes, pero básicamente es 2018, en el que se ha desmoronado la oposición. ¿En qué sentido? No tienen un proyecto, por lo menos explícitamente, digo, sí podemos ver entre líneas y los que estamos aquí saber cuál es su proyecto. Seguramente es restaurar lo anterior al 2018, pero digamos explícitamente en términos de oferta y demás no existe. Personalmente creo que lo que le convendría más al país sería tener una oposición mejor, mucho más propositiva, mucho menos estridente, etcétera, ¿no? No me voy a detener mucho en esto, pero me preocupa ver que no. Federico, ¿tú cómo lo ves? Ahorita, pues después de este periodo de precampañas, pues evidentemente Claudia Sheinbaum, si todo sigue igual como lo pintan las encuestas, será la primera presidenta de México. ¿Eso es posible que Xóchitl Gálvez pueda remontar en las encuestas? No, no lo veo posible para nada y tendría que, como tú lo planteas, suceder algo completamente fuera de los análisis de variables más elementales que están hoy sobre la mesa. Todo indica que Claudia Sheinbaum va a ser la presidenta y sin adelantar vísperas, porque bueno, los procesos electorales tienen sus sorpresas, los países tienen sus sorpresas, el mundo tiene sus sorpresas, esperemos que todo discurra lo más democráticamente posible. Se ponen en juego, yo creo que varias cosas importantes que quizás conviene, aunque no sé cuánto tiempo hay para analizarlo, pero que como temas que yo creo que a la ciudadanía le tienen que interesar, es la fortaleza de las instituciones. El INE es importante saber qué papel va a tener, cómo va a jugar. Creo que es muy importante para los que defienden el proyecto de la 4T comprender que una actuación impecable del INE es lo que está esperando la ciudadanía y es lo que va a legitimar un proyecto, un gobierno que de ser el de Claudia Sheinbaum va a estar muy amenazado, saboteado, agredido permanentemente por una derecha que lo estamos viendo en otras regiones del mundo, ha perdido ya ciertos escrúpulos, ha perdido ya ciertas maneras que antes le daban una identidad más liberal, por llamarlo así, ¿no? Defendían la democracia, defendían una serie de valores compartidos que hoy ya te están diciendo abiertamente, pues yo no lo defiendo. Braulio, ¿tú cómo lo ves? Y también preguntarte, ahora sí vamos a entrar al tema de Movimiento Ciudadano. Llegaron tarde a esta carrera presidencial, tuvieron un contratiempo con Samuel García, todo parece indicar que vamos a ver una elección más en la que Movimiento Ciudadano pues saca un porcentaje muy pequeño, lo vemos en la Ciudad de México, pero también a nivel nacional. ¿Tú cómo lo ves? ¿A qué aspira Movimiento Ciudadano? Pues mira, partiendo de esto que planteas ahorita, yo creo que el Movimiento Ciudadano inicialmente, cuando comenzó la precampaña con Samuel García, lo que buscaba era desfondar al PRI y al PAN, bajarlos hasta el tercer lugar y consolidarse como la segunda fuerza política en el país. Creo que eso era a lo que le tiraban con Samuel García y me parece también que en cierto momento yo lo vi posible, porque también el discurso, la narrativa de Samuel García era señalar la corrupción del PRI y del PAN, hablar incluso del PRIAN y de la mafia del poder, pero no enemistarse con el presidente López Obrador, no hablar mal del presidente López Obrador. Me parece una postura bastante inteligente de alguien que busca consolidarse como una segunda fuerza política, porque no podemos ignorar que el presidente y el proyecto de la Cuarta Transformación tiene, si lo cerramos en números, de acuerdo con distintas encuestas, el respaldo del 70% de la población. Si uno se posiciona únicamente en contra de todo lo que hace la Cuarta Transformación, pues únicamente le va a hablar al 30% y a un pequeño número de los que se llaman indecisos. Es una situación muy complicada para el Movimiento Ciudadano. Sin embargo, en el PRI y en el PAN con Xóchitl Gálvez la están pasando muy mal, muy mal, por sus propias decisiones. Entonces, yo creo que todavía es probable que Movimiento Ciudadano le gane al PRI y al PAN. Creo que lo que se está jugando en 2024, porque también ya lo decían muy bien Elisa y Federico, Claudia Sheinbaum, si todo continúa como va hasta ahora, va a ser la primera presidenta de este país. Y creo que lo fundamental es cómo se va a reconfigurar el escenario político y el escenario partidista. Hoy, si lo analizamos desde una perspectiva objetiva, me parece, hay resquicios de las candidaturas del PRI y del PAN en todas las coaliciones. Es decir, Morena va con el Verde, que en el 2018 iba con José Antonio Meade,
Movimiento Ciudadano, que iba con Ricardo Anaya, con el PAN y con el PRD. Ahora esos partidos están con Xóchitl. Entonces hay todo un movimiento del escenario político que creo que después de 2024 se va a tener que reconfigurar de alguna forma. Yo coincido con lo que dice Elisa de que es necesario que haya una oposición pues que tenga pies y cabeza, que tenga un proyecto, que tenga una forma de incidir en la vida pública más allá de oponerse a todo. Porque tiene una posición muy infantil, es únicamente decir que no a todo, a todo, a todo, y a partir de eso no se puede construir. Yo creo que seguramente en 2024 el PRD va a perder el registro a nivel nacional como lo ha perdido en las elecciones, en los últimos procesos electorales de 2021 a la fecha. Entonces yo creo que eso, a grandes rasgos, la reconfiguración del escenario político y también considerar que hoy hay una gran fuerza gravitacional que es el presidente López Obrador, uno de los actores políticos más importantes de la historia moderna de nuestro país, que ha logrado, y por eso hago esta analogía de la fuerza gravitacional, ha logrado que todo gire de alguna forma en torno a él. Pero lo que él ha dicho es que una vez que termine su sexenio, pues se va a retirar de la vida pública. Y va a pasar algo muy interesante en el momento en que eso suceda. ¿Qué va a pasar cuando no esté esa gran fuerza gravitacional? ¿Cómo se van a mover las correlaciones de fuerzas, tanto en Morena, PT Verde, como en la oposición y demás? Eso me parece que va a estar muy interesante. Cuando hablabas de que no tenemos una oposición digna, no tenemos la oposición que merecemos, ¿en dónde queda Movimiento Ciudadano para ti? Programáticamente, propositivamente, en cuanto a sus propuestas, la verdad de las cosas es que no me queda del todo claro qué persigue. Ciertamente no es, digamos, la derecha cavernaria, pero tampoco es, digamos, una propuesta que esté claramente o que claramente haya explicitado lo que creo que ha sido parte de este régimen actual. Especialmente por lo que respecta a la oposición. Semana tras semana, pues en algún escándalo se ve envuelta Xóchitl Gálvez y no necesariamente para bien, como el que acabamos de ver hace unos días, en donde reta a Claudia Sheinbaum, a pesar de que ya hay 3 debates oficiales programados, no sé si sabrá o no, pues había otras aspirantes más experimentadas, no sé si más serias a lo mejor, y pues parece que dijeron es lo que hay. ¿Tú cómo lo ves? Confundió el marketing político a mi modo de ver. Quisieron parecerse a la izquierda con una persona que es dicharachera y populachera y que se hizo de abajo, y entonces quisieron construir un personaje que hace aguas por todos lados, o sea, es Jedi los martes, es miércoles es trotskista, el jueves se viste de huipil y el viernes es neoliberal. Es imposible con una persona tan díscola y de tan poco amarre conceptual, porque sin teleprompter, que está muy bien que se use el teleprompter, yo no soy de los que dice, ¡ay, teleprompter, qué espanto! No, úsalo eventualmente, pero si no puedes de plano, sin teleprompter, ¿qué va a ser el debate? Entonces no va a haber teleprompter. Claro. Entonces sí, vemos un vacío que aspira a cargos legislativos, a impedir la mayoría constitucional absoluta de Morena en el Congreso, con lo cual van a desde allí, como han hecho, y muy bien señala Braulio, intentar boicotear desde no quiero, yo no voto todo lo que venga. A lo que tenemos ahora con Marco Cortés y con Alito, o sea, de verdad no hay punto de comparación. ¿Qué pasó en el camino? O sea, Les pasó que, a mí me parece que les pasó, bueno, de entrada una aplanadora que, como bien señala Federico hace rato, no tiene solo que ver con, digamos, medidas meramente económicas, sino que también hay un etos neoliberal, por decirlo de algún modo, y eso afecta a la política. Cambio profundo, en especial el PRI que lo cambió, ¿no? Que era también una piedra angular en el sistema político mexicano. El PRI cambió y dejó de ser, con todo lo mal, también no estoy lavándole la cara ni mucho menos, pero pasó de ser un partido, digamos, de Estado, ¿no? Igual, ¿no? Institucional, creador de instituciones, también hay que decirlo, con una ideología nacionalista, pues cercana a lo popular, como quiera que sea, y dio este viraje a ser y a volverse el PRI neoliberal, el PRI digo antes, ¿no? Pero de Salinas de Gortari en adelante. A ver, lo último que vimos con Peña Nieto, que fue verdaderamente el robo en descampado. En fin, eso en el caso del PRI. Y en el caso del PAN, que siempre han sido de derecha y demás, me parece que también después de que ganaron la presidencia en el 2000 y
continuaron después con el gobierno de Calderón, pero todo lo que vino después. O sea, creo que también el haber ganado la presidencia no es solo eso, sino evidenció conforme lo vimos con su propia proceder, que no solo no se diferenciaban mucho del PRI, sino que en algunas cosas llegaron a ser competencia o peores. Pero lo que el PAN hizo, habiendo sido, digamos, ¿no? el gobierno emanado del cambio, etcétera, etcétera, fue prácticamente antidemocrático total. En el 2006 lo vimos. Claro. Y las prácticas que siguieron ejerciendo iban por ese lado. Entonces, corruptos y encima de todo, a torcer la ley como fuera. Creo que lo que atravesaron fueron casi 40 años de neoliberalismo que tuvo una expresión en lo político que va por ahí. ¿Y qué pasó con esos grandes partidos que en algún momento prometieron tanto? Pues yo creo, y lo comentábamos también fuera del aire, que esa es su visión de para qué sirve la política. Es decir, en la semana entrevistaban a Damián Cepeda, senador panista, expresidente del PAN en 2018, y él cuestionaba que cómo era posible que a una semana de que se hubieran publicado estos documentos de Marco Cortés, el Acuerdo Político Coahuila 2023-2024, donde se repartían absolutamente todo, y que no vieran qué era lo que estaba mal. El propio expresidente del PAN, Damián Cepeda, señalaba, no entiendo cómo no ven qué es lo que está mal. Y mi hipótesis es que esa es su visión de la política. La política sirve para repartirse espacios de poder, para repartirse el pastel, repartirse el botín, y no para transformar la realidad material de la gente, no para garantizar derechos, no para crear infraestructura, no para nada de lo que ahora nos han demostrado que sí sirve la política. Creo que por un lado ha pasado eso, y también volviendo un poquito al tema que comentaba ahorita Elisa, creo que paralelo a todo esto que pasó con los 30 años, 30 y tantos años de neoliberalismo, también se dio la gestación de un movimiento popular, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, encabezado por el presidente López Obrador, que una de sus características, y que es algo de lo que yo más reconozco y admiro del señor, es esta capacidad de tener en todo lo que hace, dice, presenta un acto pedagógico, y es explicar a la gente quiénes eran, qué era lo que hacían y por qué estaba mal lo que hacían. Y por eso también decía que lo que a mí me interesa mucho de la elección de 2024 es la reconfiguración del sistema político. ¿Qué va a pasar con el PAN? También ya esta semana veíamos que, por ejemplo, Jorge Romero, que es el padre de alguna forma del cártel inmobiliario de la Ciudad de México, podría estar aspirando a dirigir el PAN a nivel nacional. Entonces, pues de la dirigencia de Marco Cortés todavía se puede caer un poco Sus más cuadros, bajo. sí. Exacto. ¿Qué creen que pase con este matrimonio fallido entre el PRI y el PAN? Ya no sé si deberíamos mencionar o no al PRD. ¿Van a llegar juntos? ¿Se van a seguir peleando Alito y Marco por las notarías que no le cumplieron allá en Coahuila? O bueno, ¿qué va a pasar? Porque quedan todavía unos meses para la elección. Entonces, empezando con Federico, terminando con Braulio, rapidísimo, nos queda un minuto. ¿Van a llegar juntos o no? Yo viendo muy claro el triunfo de Morena en el 24, más bien creo que el énfasis hay que hacerlo en vigilar que esa oposición que se desarma en sus escudos y banderas y playeras ante los ojos de la sociedad no se cuele tanto en ese queso gruyere que es Morena. Es decir, a mí me preocupa muchísimo que esté Erubiel Ávila ahí, que Rommel Pacheco, ahora lo vimos con Hank. Es decir, tiene que haber un límite, pienso yo, tiene que haber un límite entre pragmatismo y ante el pragmatismo político. Entonces, la oposición se transforma, se cuela. Hemos visto muchas veces cómo la agenda de la derecha, que para definirlo muy rápidamente es la agenda que defiende ciertos privilegios, los negocios antes que los derechos, en fin, más o menos así, se cuela y consigue cosas a través de estructuras nominalmente de izquierda. Entonces yo creo que hay un gran riesgo que me parece que es muy importante señalar. Estamos festejando cómo se desarma nominalmente un PRI con el que la sociedad, y no puede ser de otra manera, tiene muchas cuentas pendientes y rencores, y está muy bien que ese PRI y esas prácticas queden al descubierto y estemos festejando que se estén desarmando y pierdan potencia electoral, pero ojo, porque se están pasando por otro lado a una estructura que se puede perredizar muy rápidamente, y ahí hay un riesgo enorme que habría que señalar como ciudadanos, como gente que apoya el proyecto de la 4T, que es mi caso, decirles, oigan, bueno, a ver, ¿dónde está el límite? ¿No? No podemos convivir
con aquellos que encarnaban y encarnan aquello que combatíamos. Además es un combate muy costoso para la sociedad, porque el obradorismo culmina o llega al poder político después de una lucha de muchísimos años, sacrificios y muertos, que hay que respetar, que hay que cuidar, porque murieron por ideales también, y dieron su vida y su entrega política por ideales. Entonces yo revisaría muchísimo ese aspecto también. Coincido mucho con lo que dice Federico, para no extenderme mucho. A ver, yo creo que van a llegar juntos, porque también solos ya de por sí están muy mermados. Entonces creo que, digamos, por un cálculo también tendrían que mantener ese matrimonio por conveniencia lo que dure. Aún en el entendido que Morena es un partido joven y no tiene o no tendría suficientes cuadros, pero eso no justifica. Porque supongamos que haya casos en donde genuinamente haya personas de otros partidos interesadas en decir, quiero sumar. El problema es que tenemos ejemplos de que muchas de las personas que han llegado de los otros partidos no suman, en absoluto, ¿no? Restan y perjudican mucho y son traidores, etc. Entonces creo que eso es una cosa que tendríamos que atender, que discutir más, que ventilar más y que atrevernos más, porque muchas veces nos autocensuramos porque la crítica es hacerle el juego, ¿no? Y creo que también tenemos que madurar como, ¿no?, sociedades y como personas políticas, ¿no?, como animales políticos, ¿no? Tenemos que seguir en esto no se acaba nada más en cuanto, bueno, ganó la opción que yo quiero, ¿no? O sea, la construcción y el hacer política es de todos los días. Yo también creo, para no extenderme, van a llegar juntos a junio a la elección porque es la única opción que tienen, pero también creo que el ojo tiene que estar precisamente en quienes no llegan, porque los partidos, las siglas van a llegar juntas a la elección de junio, pero el tema es justo quiénes se salen del PAN, del PRI y quiénes se cuelan a través por la vía del Partido Verde, por la vía de lo que sea, hacia la coalición que hoy tiene Morena. Yo creo que ese es un tema bien complejo, complicado, que tendríamos que discutir en otra mesa porque es muy amplio, pero sí creo que también parte de esta reconfiguración de la que estaba hablando a lo largo de todo el programa es también la posibilidad o no de que Morena hoy por hoy es una máquina ganadora de elecciones, sin duda. Las pruebas pues, son las elecciones que se han ganado en los últimos años. Sin duda, y eso me llama mucho la atención y suena muy fatalista, pero comentarios tan misóginos como el de Xóchitl Gálvez, que después tomó Lili Telles, que si no dejan a Claudia Sheinbaum hablar. Híjole, ayer lo comentábamos, desgraciadamente pues vamos a seguir viendo mucho más de eso por parte de los medios de comunicación que están muy entusiastas con Xóchitl, ¿no? Ciro siendo su fan número 1 y tantos más, pero... Yo el número 2, definitivamente. Bueno, que avisa, ya te declaraste aquí en la televisión pública, la Ciudad de México, bienvenido. ¿Cómo se ve eso a nivel nacional? ¿A qué nos referimos con segundo piso? Yo primero diría afianzar, si vamos a hablar de un segundo piso transformador, afianzar las políticas de rescate del poder adquisitivo de las clases medias trabajadoras, porque eso ha sido una gran diferencia. Este gobierno no solo ha sido muy disciplinado en lo fiscal, con un final de sexenio donde sí hemos visto ya un poco de endeudamiento, pero realmente muy, muy disciplinado en lo macroeconómico, con una intención claramente redistributiva. Ha salido millones de personas de la pobreza. Llegan hoy a la canasta básica y eso es clave, eso es esencial. Todo lo que se ha hecho en materia de derechos laborales y de rescate del poder adquisitivo es crucial y eso definiría como plan de justicia social combinado con planes universales sociales de apoyo, definiría a un gobierno de izquierda hoy en día. Yo veo, por ejemplo, el tema de la reforma del Poder Judicial, que se basa muchísimo solo en el Poder Judicial, pero donde no estamos discutiendo la renovación de la Procuración de Justicia. Las fiscalías han fracasado, empezando por la General de la República. Eso no puede seguir así. Y además tenemos que sacar por completo la práctica de usar fiscalías como herramientas de persecución política o como entornos de extorsión. Un tema central, la ciudadanía reclama y con legitimidad que se hagan cosas en el tema de la seguridad. Entonces hay que revisar y yo creo que hay que ir ahí sin miedo a perder mi soberanía, traer expertos internacionales, hacer consultas, es decir, fijarse en modelos de cómo han funcionado ante crisis parecidas, el modelo colombiano, hay que revisar muy profundamente el tema de la seguridad y el papel de las Fuerzas Armadas también allí. ¿Qué otros pendientes ves tú para el segundo piso?
Sí, no voy a ahondar en esto. Yo solo insistiría que en el tema de la violencia o la inseguridad, que no son lo mismo, pero están relacionadas, ¿no? Sí tendría que haber, digamos, mayor claridad, mayor comunicación, por lo menos, más un ajuste, ¿sí? En lo que hasta ahora vemos. Porque yo no voy a decir, no se ha hecho nada, no. Ni tampoco quiero mano dura o expresiones mucho más contundentes de, ¿no?, el ejercicio de la seguridad. Sin embargo, creo que la gente, y sobre todo nosotros que vivimos en la Ciudad de México, pues estamos, digamos, bastante privilegiados, y es un decir, pero hay zonas del país donde es verdaderamente insoportable. Sí. Y donde ya no alcanza, digamos, no alcanza la mañanera, no alcanza el discurso, no alcanzan los patrullajes de la Guardia Nacional. Me parece que ese es un tema que habría que igual da para una y varias mesas, ¿no? Sí. Solamente. Sí. Pero me parece que hay que recomponer una relación con la comunidad cultural como también con la comunidad académica. Claro. ¿Sí? Porque no, o sea, esos son temas que me parece que se tienen que revisar y se tienen que ajustar, ¿sí? Porque creo que ahí quedó un poco rezago, creo que también no contribuyó el hecho de que hubo momentos confrontativos, que uno puede tener sus posiciones personales con respecto a si se debía intervenir en quitarle los fideicomisos al CONACYT, esas cosas que no eran transparentes y demás, por ejemplo, o que en el caso de los financiamientos al arte, a la cultura, especialmente a la creación artística, también había que hacer una revisión. Entonces creo que esas cosas hay que revisarse. Yo esperaría que hubiera en ese sentido pues un proyecto que abarcara una cosa diferente. Y creo también que las cosas que se espera continuar, los programas que se espera continuar y que han dado resultados y demás, pero creo que sí valdría la pena hacer un pequeño alto y, como digo, evaluar y ajustar. Claro, bien. Preguntarte esto, ¿con qué pendiente se va el primer gobierno de la transformación y cómo pinta el segundo piso que representa Claudia Sheinbaum? Yo creo que es innegable que ha habido muchísimos avances, pero aún hay muchísimo camino que recorrer. Por ejemplo, que el presidente hoy plantee que se reforme la ley para que el salario mínimo crezca siempre por encima de la inflación. Hay países que lo tienen normado desde hace 40 años. Nosotros vamos muchos pasos atrás. Entonces me parece que en ese sentido hay mucho que hacer para mejorar las condiciones materiales de la gente, pero también coincido con Fede y con Elisa. Lo más imperante es mejorar las condiciones de procuración de justicia, de seguridad y de violencia. Y cada vez afecta más a la población de este país. Yo creo que esos son los grandes pendientes. A ver qué tal nos va. Quédense con nosotros el Jueves de Debate.